Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. Artículo 14, ciclo 24, es presentado por Celular Tandil, servicio técnico y ventas, cambio de pantalla, cambio de batería, sistema de carga, venta de accesorios, reparaciones en el día, presupuestos sin cargo, personalizada atención, Celular Tandil, Alem 715. La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo. Ventas por mayor y menor. Reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992. Pedidos al 2494 67 48 44. Artículo 14. Con el estilo de Quique Lagut. Repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, primeramente en un día que no es el habitual, es un día miércoles y en un horario que tampoco es el habitual, porque 18 horas 5 minutos cuando estamos generalmente a partir de las 16 horas los martes y jueves. Pero tampoco es habitual que nuestro entrevistado de hoy esté en la ciudad de Tandil, que pueda venir un martes y jueves. Vino en estos momentos, y creo que la primera vez en este ciclo 24, lo están viendo, Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero a nivel nacional, provincial y nacional. Néstor, una vez más, bienvenido a Artículo 14. Un gusto, Quique, compartir contigo. Muchas gracias por tu invitación y por tu programa excepcional. Bueno, muchas para gracias. esta conversación. Y sé que estás de turista en Tandil. Sí. ¿Viniste a unos días a Tandil? Sí, no llegan ni a 2 días, pero bueno. quería conocerlo porque he estado muchas veces, sí, claro, en gira política, en asamblea con los compañeros. De paso le mando un saludo a toda la gente del Partido Obrero de Tandil y bueno, y a todo el pueblo tandilense. Pero bueno, esta vez con mi compañera dijimos vamos a pasear 2 días por esta hermosa ciudad que realmente no conocemos. Claro, llegabas, hacías esto, lo otro, toda actividad, pero no conocías turísticamente a Tandil. Absolutamente. Y es una hermosura. Bueno, me alegro que estés muy bien aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, Néstor, vamos a charlar un poco, como es habitual, de política y tengo que decir de algunas cuestiones que el año pasado, cuando estuviste previo a las elecciones, en campaña, ya era otra cosa, no de turista. Si te pregunto cómo ves la actualidad en Argentina, creo que podría poner tranquilamente lo que me dijiste cuando viniste la última vez de lo que podía pasar en Argentina. Ahora, me gustaría una opinión tuya, pero ¿qué es lo que se nos viene? Porque hasta acá sabemos qué pasa. 6 meses de gobierno. Hay una indecisión en la gente, porque todos sabemos que en cualquier lado vos estás en el conurbano bonaerense, en Capital Federal, lo que sea, pero en Tandil también, la baja de ventas, el tema de... Me extraña también el sector agropecuario. Acá vino gente en Artículo 14 ligada a la Federación Agraria, por ejemplo, que no están muy de acuerdo con lo que se está haciendo, para no decirte para nada de acuerdo. Bueno, ¿cómo haces los semblantes que haces previos y desde la óptica de la izquierda? ¿Qué se nos viene? Sí, el año pasado decíamos desde el Partido Obrero, tuvimos este debate en todo el Frente de Izquierda, tomemos con seriedad el fenómeno Milei, porque bueno, tiene esa característica de mamarracho comunicacional o de
digamos, ese estilo de agresión comunicacional que en realidad le dio resultado Sí, claro, hasta llevarlo a la sí, presidencia. claro, sí. Pero decíamos, ojo, que es un régimen de ofensiva que se prepara contra los trabajadores de características históricas. Y es lo que estamos viviendo, ¿no? Un régimen de ofensiva contra la clase trabajadora. Después no tiene ninguna otra característica en el sentido de resolver los problemas nacionales de fondo de la Argentina, que con toda seguridad no son los trabajadores que todos los días se levantan y tienen o menos puestos de trabajo, más flexibilidad laboral, el sueldo les alcanza cada vez menos, con Macri, con Alberto Fernández y ahora con Milei, de una manera realmente increíble. Porque, por ejemplo, Macri le robó a los jubilados. Subió Alberto Fernández, suspendió la movilidad, le volvieron a robar a los jubilados. Y este gobierno ya les quitó en 6 meses un 17% de poder adquisitivo. Es el centro del ajuste del gasto fiscal. Después, contra la obra pública, contra la salud y la educación, porque se achicó el envío a las provincias, están liquidando prácticamente la actividad económica. O sea, vos tenés una recesión, el FMI acaba de reajustar su pronóstico a 3,5% de caída del Producto Bruto. Es decir, en 6 meses han colocado al país en un cuadro que lo tuvimos en la pandemia, cuando se cerró la economía y estábamos todos encerrados en la casa. Ahora estamos fuera, podemos salir de la casa, pero no hay laburo, no hay inversión, no hay nada. Yo quiero poner de relieve que Milei está fracasando. Reservas no hay. Hay una crisis de reservas que raja las paredes. Por eso en estas últimas 48 horas se derrumbó la bolsa. El riesgo país se fue a las nubes, no sé lo que está hoy. Bajó un poco hoy. Un poquito hoy. Pero está ahí de 1.500 y pico. Claro. Y pico. Entonces, ¿eso por qué? Bueno, porque hay riesgo en la deuda. No se advierte en el mercado internacional financiero cómo va a ir al repago de la propia deuda, que este gobierno aumentó en 7 meses en 65.000 millones de dólares. Ojo, es una cifra espeluznante. Con los bonos a los importadores, con el pasivo del Banco Central que pasó al Tesoro con mayores tasas, con deuda en dólares, con deuda indexada. El paquete, aumentaron la deuda a 65.000 millones de dólares y los vencimientos de este año y del próximo no está a la vista cómo lo pueden pagar, por eso hay una crisis en los mercados financieros. Yo diría cómo lo podemos pagar. Sí, todos los argentinos finalmente lo hacen pagar a cada uno de nosotros y generaciones sí, claro, que nos han hipotecado. Pero está fracasando en sus premisas, Milei. Voy a eso. La recaudación cayó un 14% en junio. El superávit fiscal, muchos dicen que aparte no es sostenible porque pisan gastos. ¿Hasta cuándo podés pisar cero obra pública en el país? ¿Hasta cuándo podés pisar que a las universidades no le mandás un mango, salvo para la luz, el ascensor y el gas? Y los docentes que van a terminar yendo gratis a trabajar. Bueno, todo lo que está haciendo no es sostenible. Ahora, lo único que le da resultado a Milei, digamos, eficiente en su gobierno, es despedir, flexibilizar a los trabajadores, entregar recursos estratégicos, porque eso es el RIGI de la ley bases. O sea, es un plan colonial y antitrabajador. Sobre esos ejes pivotea Milei. Han impuesto una reforma laboral a través de la ley base. No es toda la que quería Milei en el DNU, pero yo les digo a la CGT, muchachos, sentarse a negociar con este gobierno, con la ley base que elimina la estabilidad del empleo público, que puede eliminar las indemnizaciones por convenio, que hasta 5 empleados no tienen ley de contrato, nada, son colaboradores. Es una vuelta al siglo XIX, pero en las condiciones productivas del siglo XXI. Es decir, este es el balance. Un Milei que ha deteriorado brutalmente la condición de la mayoría trabajadora nacional,
que no se avisora una reactivación económica ni una solución de los problemas macroeconómicos. Y vos mencionaste algo que a mí me tiene en estas horas totalmente, ¿cómo te diría?, motivado. Ver qué va a hacer el capital agrario. ¿Qué va a hacer el capital agrario? Acá estamos en Tandil, rodeado de campos y todo lo demás. ¿Qué van a hacer? Porque por mucho menos hicieron explotar el país. Y ahora, con precios internacionales en caída, no le bajaron nada las retenciones, porque el FMI no quiere. Este es un gobierno del FMI. Lo fue en gran medida con Massa, y ahora no te cuento. El dólar, en la medida en que están con estas últimas medidas forzando con un intervencionismo del Estado, Milei con intervencionismo estatal, forzando la caída de los dólares financieros, reventando reservas que no hay, están deteriorando los términos del intercambio de los exportadores, tanto de la cerealera como del productor agrario, que de pronto está en un silo bolsa o en un silo o donde sea, con su cosecha retenida, esperando un dólar favorable. ¿Y qué hacen? No los escucho. Vos sabés que no los escucho expresarse. Vos me decías que puede haber algunos de la Federación Agraria que no está nada, pero no los escuchamos ser una voz nacional que diga esto no va ni para atrás ni para adelante. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de los bancos, la Unión Industrial, la Mesa de Enlace del Capital Agrario, de que es un régimen de ofensiva en cuanto a los derechos de los trabajadores. Y entonces dice, bueno, esto había que hacerlo, hoy me duele un poquito a mí, me duele un poquito allá, pero vamos contra el sistema previsional, vamos contra los convenios colectivos, vamos contra los derechos de los trabajadores. Es repugnante, no solo para un socialista como nosotros que somos del Frente de Izquierda. Yo creo que debe repugnar a cualquier persona de bien que esté pasando lo que está pasando. Y yo creo que el capital agrario no está liquidando la cosecha como tendría que estarla liquidando. ¿Y por qué? Bueno, están forzando una devaluación que va a ir a reventar el único capital que quiere mostrar Milei, que es la baja de la inflación. Pero si vos tenés inflación reprimida por una devaluación reprimida, si vos tenés tarifazo en el horizonte, bueno, esto no se sostiene. Néstor, por una cuestión de edad te puedo hacer esta pregunta, ¿no? Porque hay mucha gente que se olvidó. ¿Cuál es? Porque se habla de un gobierno de modernidad. Por lo menos escuchamos eso, que es nuevo, moderno, etc. Ahora, yo le veo una similitud tremenda con el gobierno de Martínez Dios en la época del proceso militar. Absolutamente. Y es más, creo que Martínez Dios no se animó a hacer algunas cosas que se están haciendo ahora. Sí, lo tengo claro. A veces es feo decirlo porque, claro, hubo 30.000 desaparecidos. Claro, sí. Corrió mucha sangre que hoy no está corriendo, pero están poniendo un régimen represivo que te quiere impedir las manifestaciones en la calle, hay una persecución judicial contra el Polo Obrero y el Partido Obrero que no tiene nombre, y te hablo contra todas las organizaciones sociales. Hemos contabilizado más de 100 allanamientos a las organizaciones sociales, cuando Petovelo tiene pudriéndose comida en los galpones, ha tenido corrupción en su ministerio por ese convenio de salarios en negro con la Organización de Estados Interamericanos. Bueno, ocultan en la persecución a los de abajo, ocultan la corrupción de los de arriba. Y es cierto, hay cosas que superan lo hecho por la dictadura militar en materia de arrasamiento de derechos laborales y de entrega nacional. Absolutamente. Entonces, vos decís, ¿es viable este gobierno para un desarrollo nacional? No, yo creo que es simplemente una plataforma de negocios mientras les dure para compañías mineras, de pronto el grupo Techín, que tiene medio gabinete, compañías petroleras que puedan explotar vaca muerta. El tema exportador de soja, todavía lo quiero ver, porque por ahora
es un negocio que no va cerrando. El negocio del capital financiero es un negocio de unos pocos a costa de los 47 millones de argentinos. Entonces, a mí me parece que sí, peinando las canas que peinamos, es un régimen que supera lo conocido con Menem y Martínez de Oz en muchos rubros. Y yo creo que está acumulando una situación explosiva en el país. También Eso está acumulando una situación explosiva. También el presidente mencionó en discursos a Milton Friedman. Ahora, Nobel de Economía en el 76, ¿no? Ahora, desde la óptica de ustedes, que hablo del partido obrero, más del tipo del marxismo, ¿no? Claro, somos socialistas. Milton Friedman, ¿es moderno en el siglo XXI? Claro. No, y la escuela austríaca. La escuela austríaca que está archivada por inviable, porque vos te das cuenta que vos tenés gobiernos de centro-izquierda, llamémosle socialdemócratas, gobiernos de ultraderecha, pero todos hacen proteccionismo. Es decir, Donald Trump es un ultraderechista admirado por Milley, pero hace proteccionismo en Estados Unidos. Sí, claro. Y Milley acá hace el antiproteccionismo, hace la liberalización más completa para entregar los recursos nacionales, el mercado interno, la industria nacional, etc. Es decir que no tiene nada de moderno. Por supuesto, Milton Friedman no es moderno y yo creo que además Milley se va a estrellar. Ya viste lo que pasó en Inglaterra y en Francia, ¿no? Cuando creían que la ultraderecha se comía a los chicos crudos, ha tenido unas derrotas enormes en dos de las principales naciones europeas, ¿no? Sí, claro. Hay una volatilidad electoral. Total en el mundo, ¿eh? En el mundo, exactamente. En el mundo. Yo creo que acá podemos pasar en el péndulo de un lugar a otro sin solución de vivimos en el continuidad. 2023. Las elecciones de octubre y las elecciones después en el balotaje. Fue un cambio en cuánto, 40 días, 45 días. Claro. Hay volatilidad electoral y yo creo que tiene razones muy profundas. Vos tenés la guerra de Ucrania, 3 años de guerra que preanuncian una posibilidad de tercera guerra mundial, porque se han armado todas las naciones. Mientras crece la desocupación, el hambre, en la periferia del mundo, pero también en los países centrales. El deterioro de las condiciones de vida es masivo en toda Europa. Por eso Macron ha tenido las grandes huelgas contra la reforma previsional, los chalecos amarillos, la crisis con los inmigrantes. En Francia, segunda potencia de la unidad europea. Es decir, hay una crisis mundial, una tendencia bélica muy marcada, y después lo tenés en el genocidio palestino. Milley se ha notado en las peores aventuras en el mundo, ¿no? Como un incondicional de Netanyahu en Israel, ¿no es cierto?, con las aventuras de la OTAN, incondicionalmente. Perdóname. Y acá, rompiendo el Mercosur. Bueno, pero ¿por qué te peleas con los socios económicos? Bueno, ahí voy. Es decir, sus ideas no solo son antiguas, sino que son completamente inviables, no tienen viabilidad en las relaciones económicas internacionales. Y yo creo que desde ese lugar, Milley va a ser un fracaso de nota. Va a ir a un choque con la mayoría de la población argentina. Pero hasta el hoy tiene una cantidad de seguidores, digamos así, o que tienen la esperanza. Te lo admito, porque hay alta. una idea profunda de no volver a la experiencia kirchnerista. Sí, claro. Es decir, el intervencionismo estatal kirchnerista se ha desprestigiado por completo porque hemos tenido los resultados que tenemos. Y bueno, es un Estado pro FMI, para pagarlo a su manera, para meter el perro con esto, que ha prolongado el trabajo informal en la Argentina,
que ha prolongado la flexibilización laboral que heredamos de Menem, que no cambió todo el régimen de privatizaciones de los 90, sino que parchó algunas cosas. Se quedó con Aerolínea después que los españoles la tiraron por la cabeza, porque la verdad estaban quebrados. Es decir, acá hay un balance que tenemos que hacer, Quique, de los 40 años de democracia. ¿Dónde nos llevaron las fuerzas políticas tradicionales y los intereses económicos que esas fuerzas políticas que nos han gobernado 40 años, dominantes en el país, nos llevaron a este punto? Porque a este punto no nos llevó solo Milei. No, Milei es un emergente de un punto de complicado. una Argentina sin salida. Sí, claro, o con bajoneada, digamos. Bueno, una Argentina que no encuentra salida a la deuda, que no le encuentra salida a la informalidad, que no le encuentra salida a la pobreza creciente. Vos te das cuenta del nivel de crecimiento. Y el territorio que ha perdido el país cuando era uno de los ejemplos en educación. Por supuesto. Es un derrumbe. Educación, salud pública, las cosas que nos caracterizaron en América Latina. Hoy Argentina está completamente latinoamericanizada y todavía peor que algunos... Algunos países nos han superado. Claro, estamos peor que algunos otros. Entonces, bueno, yo creo que Milei es un emergente de eso. Por supuesto, el emergente debimos ser nosotros, ¿no? Vos sabés que ahí te quería preguntar. ¿Por qué la rebelión no ha sido por la izquierda? Porque cuando uno era joven, y hablo en mi caso, bueno, el tuyo también, claro, las rebeliones eran de izquierda. Hoy, una camada nueva de jóvenes mandan la rebelión por derecha. Porque ahora los jóvenes... Una gran parte votó a Milei. Sí, alta. Alta. Que alta parte, Sí, si no, no alta. va a sacar tanto voto. No, y aparte hemos tenido voto a Milei. Mira, nosotros hemos... O sea, no eligió las opciones ni del centro, porque había, ni sí, de la izquierda. había de todo. Por izquierda nosotros, digamos... Pero ahí no se hacen un... A ver, no hay un mea culpa de la propia izquierda de decir, bueno, ¿por qué no logramos captar a esta juventud que otrora en los 70, por ejemplo, ni que hablar, ¿no? Es un balance que por supuesto lo abordamos y ha sido parte del debate en el Frente de Izquierda. Ahora, también hay tendencias internacionales que es muy difícil contrarrestar. El Frente de Izquierda es muy activo, es potente en la Argentina, tiene 5 diputados federales que la izquierda socialista de gobierno de los trabajadores no tiene en el mundo, pero tenemos que ir por ser alternativa de poder. Yo creo, Quique, que esa juventud, digamos, en todo el mundo está mostrando que no tiene futuro. Hay una crisis ambiental de características gravísimas. Hay una crisis de futuro en cuanto a desarrollo personal. Y bueno, Milei la explotó con ideas muy bárbaras, ¿no? Yo creo que no va a tener profundidad. ¿Y sabes dónde lo ves? En la gran movilización universitaria del 23 de abril. Sí. El 23 de abril nos movilizamos 1 millón de personas. Llevaba 4 meses y pico el gobierno de Milei. Yo creo que eso va a volver a repetirse, que hay un germen hoy que está madurando en una juventud que ve lo que está ocurriendo, que lo vive su familia, lo vive en la educación. Dijeron, no, con la universidad pública no te metas, Milei. Bueno, pero Milei es eso. Es ir contra el derecho al aborto, que lo pelearon millones de mujeres, la ola verde. Es ir contra los derechos de la mujer. Es ir contra una sociedad del futuro que supere el belicismo, la desigualdad, la superexplotación, la pobreza. Y Milei no puede ofrecer nada de eso. Agravó la pobreza, es una variante feudal en todos los aspectos culturales, ideológicos y Pero políticos. te llevaría a un terreno entonces que acá puedo debatir, porque viéndolo de 2 posiciones quizás diferentes, ¿qué opina de los libertarios? ¿Por qué es un libertario? La gente
el ciudadano argentino votó un libertario. ¿Qué Sí. opinan ustedes Bueno. de los libertarios? Yo de otro punto de vista te puedo hablar, pero... Es un libertario trucho, porque libertarios, en mi conocimiento, son los anarcos que querían una sociedad sin Estado. Bueno, y hubo un debate en el nacimiento de las ideas socialistas entre Marx y Pero Bakunin. en la campaña habló un poco de eso. Milei habló de eso. El debate es que para llegar a una sociedad sin Estado hay que pasar por un Estado de los trabajadores, de las mayorías, que son hoy el jamón del sándwich, en un capitalismo que fue progresivo para salir de la sociedad monárquica, feudal, pero que ha agotado sus posibilidades. Vos te das cuenta que hoy reproduce guerras, hambre, desolación, invasión de naciones, bueno, liquidación del medio ambiente. El capitalismo está mostrando su senilidad como sistema. Ahora, para ir a una sociedad donde podamos superar el Estado, tenemos que tener un desarrollo social de la fuerza productiva. Esta es la idea de Marx. Los anarquistas dicen, vamos contra el Estado. Fracasaron las ideas anarquistas, pero eran anarquistas desde el campo de los trabajadores. Este es un anarco de Urnequian. Aparte, es completamente trucho, porque él hizo su carrera de economista como asesor de un grupo económico enriquecido del Estado. Ahora mantiene el cepo. Le da ventaja a los grupos económicos amigos, sea el grupo de Caputo de Tierra del Fuego, o sea el zar del tabaco, que fue otro debate en la Argentina. Es un libertario trucho, Quique. Las ideas libertarias, las verdaderas, las anarco-libertarias, creo que han sido superadas por la historia. ¿No es cierto? Necesitamos, para una transformación social, un Estado de trabajadores que represente a la mayoría, que pueda desarrollar la fuerza productiva en un sentido social y no para el lucro personal, que es la gran enfermedad de este sistema, y no ideas anarquistas que van contra el Estado ciegamente cuando no hay maduración para superarlo. Entonces, bueno, yo desmiento que Milei sea un libertario. Ustedes, y hablo de los sectores de la izquierda, del Frente Izquierda, el Partido Obrero, obviamente durante años trataron de, y están haciéndolo, ¿no?, combatir lo que se denomina la burguesía sindical, o que ustedes manejan como la burguesía sindical. La burocracia. La burocracia, bueno, la burocracia... Le anda cerca. Sí, bueno. Llegó un momento Mirá, con Menem que entraron en los negocios directos. Fue un fallido mío, disculpa, fue un fallido, pero... Muy interesante. No, hubo sectores que lo llamaron el sindicalismo empresarial. Empresarial, bueno. Que tiene que ver con una burguesía sindical. Ahora, desde el punto del hoy y de lo que puede llegar, porque se está hablando de un nuevo paro, etcétera, etcétera, ¿ustedes creen que con reuniones de la CGT con el gobierno, con otros paros que puede llegar a convocar fundamentalmente la CGT, ¿no?, ¿esto le molesta a Milei o le pueden llegar a provocar todavía una reacción en contra, que haya gente que, como no entiende eso, esté a favor de más de Milei? Bueno, eso sería un efecto no deseado, de que más luchas obreras, más gente que se pone en contra, pero creo que no, que la lucha de los trabajadores es lo que más le duele y lo puede preocupar a Milei. Ahora, ¿qué pasa? La burocracia sindical está administrando el conflicto en cuotas homeopáticas. Y a Milei le derrotás sus planes o él te derrota a vos. Desde el punto de vista de los trabajadores no hay negociación posible con Milei. Y la CGT no sabe otra cosa, porque Gerardo Martínez, que fue incluso un colaborador de la dictadura y hoy es un ideólogo de la CGT siglo XXI, mirá lo que te digo, un colaborador, el de la UOCRA, fue agente secreto del batallón 601. Y tipo, bueno, Daer, en general, el propio moyanismo
le han firmado una paritaria a Hugo Moyano Padre, a Milei, que es un traje a medida, 5% en junio, 3% en julio y 2% en agosto. Contame qué precio, ni qué tarifa, ni qué recomposición salarial es esa. Es decir, vos tenés un sindicalismo que es parte del fracaso argentino que ha llevado al voto a Milei. Porque en las fábricas la gente dice, con estos tipos no voy ni a la esquina. Este es el problema. Y ha tenido Milei un voto en las fábricas, no solo en los Rappi, que no conocen el convenio colectivo. Ha tenido en la fábrica automotriz, en la fábrica metalúrgica, en la gráfica, ha tenido votos por todos lados. Porque lo hemos visto. Nosotros militamos en todo el movimiento obrero. Entonces, hay que superar esta burocracia sindical que entiende al sindicalismo como un brazo del peronismo. Hay que superar al peronismo y al sindicalismo que se considera un brazo del peronismo. Los sindicatos tienen que ser de los trabajadores, estar para defender el derecho del trabajador de manera totalmente autónoma del Estado. Eso no lo garantiza ningún sector de la CGT, porque han vivido preservando los sillones y muchos arreglos económicos de la mano de cada uno de los gobiernos. Esta es la realidad. Más todavía con los gobiernos peronistas, sí, pero arreglaron con Macri y ahora le dicen a Milei, te vamos a integrar el Consejo de Mayo, que es el Consejo de Mayo. No es nada, es reunir a gente para que te diga que sí a todo lo que él está haciendo por decreto de manera autoritaria y brutal. Pero le dicen, nos sentamos si no seguís adelante con el DNU en materia de reforma laboral. Entonces están aceptando la reforma laboral de la ley bases. Es decir, eso quiere decir, la ley base te la aceptamos. Y la aplicación de la ley base es una brutal reforma laboral que va incluso contra los sindicatos. Lo que pasa es que ellos han preservado sus cuotas, sus cajas, y nos entregan como siempre. Yo creo que hay que superar al peronismo y en particular a las direcciones sindicales del peronismo. Y eso es un gran debate en el movimiento obrero. Al pasar mencionaste algunas cuestiones que tienen que ver con lo legal o le han realizado, no hace mucho de esto, allanamientos. Creo que a Prensa Obrera uno de los allanamientos, ¿no? Sí, es una cosa increíble, Quique, mirá. Porque Prensa Obrera es un órgano donde explica o trata temas que son políticos, pero es una prensa. Es un medio de prensa. Claro. Y el Partido Obrero es un partido político, claro, que tiene habilitado, 40 años claro, de existencia legal. Allanaron el hubiera local. sido un escándalo si allanan alguno de los diarios tradicionales, por ejemplo. No, o Página 12, bueno. por ejemplo, porque el Evita, el movimiento Evita, Página 12 y el PJ, es lo mismo. El Polo Obrero, Prensa Obrera y el Partido Obrero. O la editorial Rumbo, que es una editorial ligada al Partido Obrero que ha editado decenas de libros, que edita Prensa Obrera. Claro. Es como ir contra Página 12 porque tiene ideas peronistas, flaco. Entonces esto ya es una autocracia. Pero está la libertad de expresión. Bueno, el artículo 14. Ahora, no solamente ahí, sino obviamente el Polo Obrero fundamentalmente, el Polo Obrero, ahí ahora la justicia va a tener que definirse si es verdad lo que dice desde el gobierno o no es verdad lo que se dice. Bueno, porque ahora es la justicia la que tiene que definir. El Polo Obrero ha presentado el 97,3% de las rendiciones de todos los proyectos productivos, 44 obras en todo el país, maquinaria textil, maquinaria gráfica. Se ha presentado todos los números que requirió la justicia. El Partido Obrero, absolutamente lo mismo. El allanamiento ha sido completamente ilegal. Completamente ilegal. Incluso un comisario le dijo al juez, bueno, acá funciona la sede legal del Partido Obrero, se hacen reuniones, se dan cursos, se edita Prensa Obrera, el tipo se cubrió y después el allanamiento fue trucho, no se llevaron nada. Entraron y filmaron, es decir, fue un hecho de inteligencia. Fue muy promocionado, ¿eh? Claro. Es que te voy a contar una anécdota que vos como periodista es impactante. Nicolás Guiñazque
página entera los domingos en Clarín, saca una página entera contra el pueblo obrero, la investigación, defraudación, de fondo, esto y el otro, y dice, en estos días fue allanada la sede central del Partido Obrero. Y yo digo, uy, ¿se equivocó? No habían allanado. Allanaron al otro día, el lunes siguiente. Periodismo de anticipación. Periodismo de anticipación. Ahí te das cuenta el operativo político y mediático contra el pueblo obrero y el Partido Obrero. Te digo, hemos tenido 25 diputados que se pronunciaron contra el allanamiento. Estamos teniendo una campaña de solidaridad muy grande porque hay gente que compre de todas las tiendas políticas, del peronismo, socialistas, radicales. Porque hay gente que comprende, hoy se ataca al Partido Obrero, que es socialista, combativo, sí. Los muchachos que están en la calle, mañana... No sabe. Y no sabe, esto sabe dónde empieza y no sabe dónde termina. Por otra parte, el ataque a las organizaciones sociales cuando crece la pobreza, la propia Iglesia salió a decir que es un ataque y la acusan de misas militantes. ¿Viste? Al propio episcopado de la Iglesia, yo te voy a contar algo. Perfectamente... El social cristianismo no es precisamente lo que está pregonando Milei, ¿eh? No, es el ala más reaccionaria contra cualquier idea, incluso social cristiana. Por eso es un opositor al propio Bergoglio, ¿no es cierto? Porque, bueno, el episcopado argentino... Justicia social... Claro, él ataca a la justicia social que defiende Bergoglio. Nosotros decimos, con la idea de la justicia social llegamos a atacar, no alcanza, no va, ha fracasado, tenemos que ir por una sociedad social, o sea, socialista. Pero él ataca a la justicia social desde el ángulo feudal, desde el ángulo de la superexplotación más brutal, volver al capitalismo del siglo XIX. Entonces, bueno, yo creo que Milei se va a ir ganando enemigos, se ha ido ganando enemigos por todas partes, es una vergüenza. Adentro y afuera, ¿eh? Sí, adentro y afuera. A socios económicos. Por supuesto. No ir a la reunión de presidentes del Mercosur es brutal. No, y aparte tener ya unas diferencias con Brasil, más allá de quién gobierne Brasil. Sí, por supuesto. Es una cuestión económica esto. Cuando no es el primer socio comercial, es el segundo. Con China también se peleó, lo que pasa es que tuvo que ir a pedir el swap y finalmente arrugar con las represas del sur, que los chinos le dijeron, no te renuevo el crédito, si no me reanudas las obras de la represa del sur. Anda a decirle a los chinos las cosas que te dice Miguel. Milei es realmente... Ahí te demuestra que es un aventurero. Sí. ¿No? Es un aventurero. Pero que nos está costando caro, Quique. Así que yo hago un llamado a todos los trabajadores de Tandil, a todo el pueblo democrático, a unirse en defensa de las libertades democráticas. Hoy tenemos presos políticos por haber manifestado, presos políticos por manifestar. Tenemos un régimen que está instaurando una idea represiva en el país. El desfile militar me pareció preocupante. Un gasto descomunal para emplazar 10.000 militares el 9 de julio, que cuesta muchísimo dinero, cuando no podés atenderte en un hospital porque no tenés turno, ¿no es cierto? Hay una idea de Estado que no es el topo que lo destruye por dentro. Eso también es falso. Este tipo de gobierno refuerzan el Estado, pero en un sentido represivo, de maquinaria de opresión. Y bueno, es lo último que queremos los argentinos después de 40 años, ¿no? De libertades que nos costaron mucho. Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero. Néstor, muchísimo te libero porque estás de vacaciones. Acá unas mini vacaciones en Tandil. Te agradezco. Gracias por estar una vez más en esta edición casi especial de Artículo 14, que bueno, la gente lo va a ver después muy tranquila en Artículo 14, en el Facebook, en YouTube, en Instagram, etcétera, etcétera. Y lo vamos a difundir nosotros también. Bueno, te vamos a ayudar ahora te lo vamos a mandar con nuestras redes. Gracias. Néstor, muchas gracias por estar. Al contrario, gracias a vos, Quique.